¿Cuándo último llamó varón? ¿Celular? ¿Tenemos? ¿O el de la casa? Pienso que el de la casa. Amén. Seguro ahí es donde lo ha visto el pastor. No, es que nosotros, yo hablaba, cuando yo iba de Marisol, nosotros hablábamos mucho. Por eso. Siempre, varias veces que nosotros hablamos, él siempre estaba como muy renegado a las cosas de Dios. Pero Dios tenga misericordia, Dios sabrá. Y que nos estaban esperando una cita este día y no llegó a la cita, entonces se encontraron raro eso y fueron a la casa y lo encontraron muerto en la casa. A un infarto le dio. Y que desde el viernes, creo que el domingo lo encontraron. Ya olía feo entonces. Porque vivía solo. Dios santo. Yo lo conocí. Yo lo traje, pero... Lápiz. Ya. Hacia la madurez. A ver, tengo 3 más. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. Hermano, desarrollo de la lección a su semejanza. Amén. Amén. Yo puse 2. No está bien. Amén. A su semejanza. ¿Qué le está pareciendo el libro? Muy importante. Es muy. Este sí es para uno para empezar, ¿eh? Muy bien para como muy Aún por básico aquello para que uno. no ya tiene alguna, para mí es como que el Señor le añade, me Sí, da porque usted está en otro nivel. y me da como, entiendo las cosas un poco más profundas, como que el Señor me da las luces. Yo Uno apenas sigue, estoy empezando. no hermano. Siempre en pañales. Nunca deje de aprender. No. Siempre ¿Y importante. está? Que sea- Nieto de... Ok. Amén. A su semejanza. Vamos a ver quién quiere leer. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer? Yo quiero leer, pero quiero darle otra oportunidad. Nuestra hermana Ludir, por favor. ¿Sí? A su semejanza. ¿No vamos con las palabras claves? ¿Lo quieren? No. La vez anterior ya el pastor las No, digo que las hicieran. Ok, está bien. Vamos a la palabra clave. antes muy bien, hermanita. Capacidades. Habilidades que se aprenden, posibles usos. Capacidades. ¿Oyeron eso? Habilidades. Que se aprenden, posibles usos. Conceptos. Ideas de una clase de objetos, nación general. Está lleno de ideas. Tiene un concepto ahí. Noción general, perdón. Es raro. Yo nación. Conformar. Actuar de acuerdo con una ley, regla o norma de conducta esperada. Desarrollo. Progreso en adelante. Distintivo. Distintivo de otros, especial. Distorsionado. Está torcido o no tiene su forma, su forma normal. Hay mucha gente distorsionada espiritualmente. Edificación. Acción de mejorarse moralmente, beneficio espiritual, Ejemplo. lo que puede servir de modelo, Ético. relacionado con las normas de lo bueno y lo malo. Indeterminado. No determinado, definido ni fijo. Innato. Existe en una persona desde su nacimiento natural. Eso es algo de él, nato de él. Instantáneo. Viene o realiza en Café instantáneo. Algo instantáneo. Integración. Acto o proceso de hacer total o completo. Motivos.
motivos, pensamientos o sentimientos que impulsan al actuar. Orientación. Llevar a la relación correcta con lo que le rodea, ajustarse a una nueva situación, condición, asuntos, etc. Ponga atención a este término que voy a leer ahora. Predestinado. Determinado, fijados. ¿Cómo? Determinado o fijado de antemano. Predestinado. Y hay mucha gente que no entienden esto de Ya. Determinado, predestinado. fijado, sí, que tú dices algo de antemano sin decirlo. Coge mayormente el contexto latino o del idioma castellano, pero tienen que irse a la original, que no es como mucha gente piensa. Vuelvo y repito, una cosa es que Dios lo sepa todo y otra cosa es que Dios decida por ti. Ya, exactamente. Dios sabe todas las cosas, Claro. pero Él no decide por ti. Sí, exacto. Él te dio esa libertad. El libre albedrío, ¿no? Él te dio esa libertad. Y algunos son tan bárbaros, no tengo otra palabra, que dicen que el libre albedrío no existe. Entonces no somos libres, somos unos esclavos. Ni siquiera podemos escoger. Ok, responder. Reaccionar, conmoverse fácilmente, Ok, transformación. cambio de forma o apariencia, Valores. algo de alto valor, excelencia, utilidad o importancia. Morales. Valores morales. A su semejanza, desarrollo espiritual esperado. Desarrollo espiritual esperado. A su semejanza. Lo normal es que nosotros nos desarrollemos conforme a su imagen. Oye, por eso es que tenemos primero que nacer de nuevo. Poseer su qué, su espíritu, su naturaleza. Por eso es que tenemos que está bajo el control del espíritu. Por eso es que tenemos que escudriñar, entender y aplicar su palabra. Por eso es que la iglesia tiene que tener un ambiente saludable. Por eso es que la persona tiene que tomar una determinación de asumir su responsabilidad al crecimiento espiritual. Por eso es que tenemos que obedecer la palabra para estar unidos a la vid y poder crecer conforme a la voluntad de Él. Entonces entendemos el plan, entendemos la estructura del plan, entendemos el propósito por el cual fuimos llamados, y esto glorifica a Dios. Entonces podemos entender la cosa a más profundidad y podemos discernir el bien, que es bien, que es bueno. Porque la gente piensa, bueno, eso es bueno. Es de Dios. ¿Quién te dijo a ti que porque sea bueno viene de Dios? Exacto. Y vio la mujer que la lo era y agradable. ¿Aló? La gente no entiende eso. Por eso dice que hay caminos que para el hombre, pero su fin, ¿te entiendes de lo que estoy hablando aquí? Entonces a través de la práctica, te hace un experto. Y la luz del Espíritu, entonces tú puedes discernir qué es verdaderamente bueno, conforme a la voluntad de Dios, y qué es malo, aunque parezca bueno. Y eso es que mucha gente no sabe hacer. Miles de cristianos no saben hacer eso. Ah, no es bueno, cae bien, eso suena bueno. Tráelo. Dios mío. ¿Me entiendes? Clean hood. Está bien, no hay ningún problema. Cualquier palabrita, cualquier texto en el Facebook y lo mandan en un grupo. Porque Sí, no, eso es bueno. parece bueno. Eso es bueno. ¿Me entiendes? No, porque es bueno. ¿Quién te dijo a ti que porque sea bueno es voluntad de Dios? La gente no entiende eso. Es los cristianos que no entienden. La gente no, porque el natural allá afuera no entiende nada. El carnal es que está en la posición de cometer esos errores. Porque el hombre espiritual sabe discernir las cosas espirituales y las juzga conforme al espíritu. Y ahí aprueba si la cosa viene de Dios o viene del otro. Aún en el mundo secular, porque mi mamá dice, no todo lo que brilla es oro. Eso es. Ya. Brilló mucho, pero no era oro. Era cobre. De apagarse. Brilló mucho. Y mucho que brilló. Hermano, yo también mandan un mensaje que dicen de que
mandarlo a tantas personas que si tú lo mandas que va a recibir con milagros. Eso no. Oh, no. No, es como comprometiéndote. Ah, ya, Yo que lo eso. de una vez. Sí, te, Si tú prometiendo, lo- si no lo haces, ¿qué va a pasar? así es. Que si tú no le envías, Entonces, tenemos que crecer conforme a su imagen, porque eso es lo que el Padre ha determinado, que seamos como Jesús. amén. Oye, aló, que seamos como Jesús. Eso es lo importante. Entonces, por eso si usted no crece o no, si yo no me desarrollo, no voy en el proceso de crecimiento, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, Viene la decadencia, viene la degeneración y por ende la muerte. ¿Está entendiendo esto? Decadencia, la Ya, hay que degeneración, poner por eso muere. Decadente. Entonces, si usted no crece, como hay gente que, no, porque yo tengo 20 años en el Evangelio, tú llegaste ayer. Oye eso. Y sin embargo, esa o ese que dice que tiene 20 y 30 años, El Señor vive diciendo que el Señor Jehová reprende al te- diablo. Y sin embargo viene este que se convirtió hace 2 semanas, se metió con Dios una semana en ayuno y oración, Dios lo bautizó en el Espíritu Santo, comenzó a estudiar la Biblia, a meterse con Dios profundamente, Dios comenzó a revelarse, comenzó a vivir por la palabra, entonces comienza a reprender, en el nombre de Jesús de Nazaret, Cristo me da autoridad sobre ti, sal demonio, fuera. y salió. Y sin embargo aquel que tiene 20 y 30 años, que el Señor reprende al diablo. Varón, y ponte al diablo a la carrera, que esto se demonio. ¡Fuera, Satanás! Todos esos perros negros. Entonces, ¿usted está entendiendo? Que hay muchos que están llenos de religión y de conceptos, ideas preconcebidas y de dogmas de hombres y de religiosidad y de doctrina de hombres. Pero de madurez espiritual y doctrina verdadera no tienen. Entonces, tienen tantos años en el Evangelio, pero el Evangelio no tiene tantos años en ellos. no va a llegar. Ya. Dios lo ve todavía como niño. Los ángeles lo ven como niños. El diablo lo ve como niños. Y el espiritual lo ve como niños. Y sin embargo dicen, yo tengo 20, 30 años en el Evangelio. Y no salen de la crisis. No salen de la misma situación. Eso no es de Dios. Ese sí muere. ¿Sabe lo que sabe eso? ¿Sabe lo que es eso? Decadencia Ya, espiritual. uno quiere dar vueltas. Eso se llama decadencia. Porque eso es decadencia espiritual. Entonces el segundo paso es degeneración. Y el tercero es la muerte. Entonces, cuando tú ves una persona que no avanza, está en decadencia. Si una persona muere como niño, entonces, pastor, ¿qué? ¿Eh? Si una persona muere como niño, pues espiritualmente. Sí, ¿cómo porque queda no, entonces? porque no asumió la Por eso, ¿como responsabilidad. ahí se salva o se tiene que arrepentir? Si ¿no? tiene que reconciliarse y comenzar de nuevo. No, que si No, muere. si muere físicamente. Oh, Sí, si muere físicamente, Sí, en esa condición. se ha convertido, ¿verdad? ya. Es un niño espiritual, ok. Dios tiene misericordia. O por fuego. ¿Se entiende? Sí, sin Como por- obras. Porque, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esa gente al final se arrepienten y piden perdón y Dios se lo lleva porque ellos conocen la verdad. Ajá. ok. Pero esa no es la voluntad de Dios. Ya, La ya, voluntad de Dios es claro, que usted crezca Claro, claro. y esté conforme a y que sea conforme a su... No, hermano, hay gente que se ha A su semejanza. Ok, sigamos aquí. a todos desenfocados. Por favor. Sigamos aquí. Oiga, Sí, Levántate tú. yo estoy esperando que termine de hablar. sigamos. Toda vida tiene una naturaleza. Ya ese es, ¿no? Toda vida tiene una naturaleza característica de su propia clase. El carácter de esa vida se transmite a través del proceso de reproducción. ¿Usted ve? Se transmite. Entonces, tú naces de Dios y de la palabra. ¿A quién tú tienes que parecerte? A Cristo, A Jesucristo. ¿Qué carácter tú tienes que llevar? el de Cristo. Entonces, eso de pleito, chisme, contienda, Eso es el de Dios. de celo, de ira, de prepotencia, de orgullo, altivez y soberbia, de oportunismo, de atacar al otro. Ay, si tú supieras lo que te están tachando en el cielo. Muchos cristianos no saben lo que le espera en el día del juicio para los creyentes. Allí le van a decir otra cosa bien fuerte. Esos cristianos que viven con celo, con contienda, con pleito y atacando al otro y buscándole espérate, no te preocupes, llegamos al cielo. Tú vas a ser salvo, sí, pero espérate. Tú vas a ver todos los galardones que perdiste por tu actitud incorrecta, por estar siendo un inmaduro, por estar siendo un
un carnal. ¿Me entiendes? Porque eso te baja a rango en el mundo espiritual, ¿sabía? Porque el propósito es que tú lleves mucho fruto. Que llevemos mucho fruto. Contienda, pleito, chisme, dime, ¿eso es de Dios? No. ¿Quién es el que hace eso? El carnal, el animal, el diabólico, el que está corrompido. ¿O no? Porque un espiritual ama y levanta. Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Mi restaurante. Con espíritu de acusación, De mansedumbre. de caer encima, de condenación, de crítica, de chisme, de pleito. Dice eso. Considerándote a ti mismo. No venga que tú mismo caigas en la misma condición. Hermano, Sí, Señor. restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Eso es el espiritual. El que se parece a Cristo. Pastor, el crecimiento espiritual es un proceso, ¿verdad? Lógico. Entonces, el Señor, hay los 9, el fruto del Espíritu, ¿eh? Manifestación. Yo sé que tiene relación, claro, porque uno va desarrollándose Claro. esos frutos. Claro. Entonces, uno siempre está desarrollándose en esos frutos. Sí, claro, porque eso es. Paciencia, amor. Claro, eso va creciendo, eso va desarrollando, porque eso tiene dimensiones. Ya. Eso tiene sus dimensiones. La paciencia tiene su dimensión. El amor tiene su dimensión. La templanza tiene su dimensión. Una mezcla para conocer que estás mejorando. Que Sí, estás- claro. Pero por eso es que dice Jesús, por su fruto, Por ¿qué? su fruto, eso Lo vas a conocer. ¿Me entiendes? Por su fruto lo vas a conocer. Ok. Tú no vas a conocer un cristiano de que porque hable lengua, porque sane, porque libere. No, es por su fruto. Pues usted dijo algo. A veces cuando ven a Cristo uno tiene amor, pero usted dijo la profundidad de ese fruto. Por ejemplo, en el amor, uno va a crecer en ese amor también. Uno Sí. va a crecer en paciencia. Uno va a crecer en otra dimensión de ese Sí, fruto. ¿se exactamente, en ese carácter. Porque tú estás creciendo en Cristo. acuerda? Yeah. No hay límites. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender eso. Sigamos. ¿Ya? Con las condiciones apropiadas para el crecimiento. El carácter de esa vida será revelado. ¿El carácter de qué? De esa vida será Entonces, si usted revelado. posee la vida de Cristo, el carácter de Cristo tiene que manifestarse en usted y en mí. Amén. Frutos. Por eso que yo digo, ser cristiano no es como muchos piensan. Venir a la iglesia, predicar, cantar, no. Si usted no vive por la palabra, te llevó el diablo. Te llevó el diablo. Si tú no vives por la palabra, te va a llevar el diablo. Si no vivimos por la palabra, te lleva el diablo, te pierde. Tú sabes lo triste que es. Oiga, mire, póngame atención aquí. Que tú hayas vivido toda tu vida en una religiosidad y al último te pierdas. Eso sí es triste. ¿Me entiendes? Creyendo tú que eras salvo. En la misma categoría que los musulmanes, la gente. Sí, porque tú estás viendo Falso. una religión cristiana. Ya, falso. Una religión cristiana. Toda tu vida. Otra cosa es que usted tiene que se sabe para qué. Para que no caiga en el círculo vicioso religioso de emocionalismo. No, de verdad. Usted tiene que crecer para que usted no caiga en el emocionalismo. Hermano, uno que, como uno tiene experiencia, ha ido a iglesia donde la gente, hombre por los aires, lengua por allí, profecía por allí. Y cuando tú tratas a los hermanos, un orgullo, una altivez, una soberbia. Tú dices, no, aquí no está Dios. Yeah. Y si está, no le están escuchando. Yeah. ¿Está entendiendo? Porque mira los corintios. Ya. Hermano, había uno que tenía la mujer del padrastro. Y hablaban lengua ahí. Eso. Y eso era... Un ejemplo muy grande, ¿no? ¿Aló? Ya, ya. ¿Eh? Ahí se sanaban. Wow. Y sin embargo llevaban al hermano al otro hermano ante el Me juez. debe, págame. Oye, qué lío. Wow. ¿Eh? Habían que tenían don de fe terrible. Sin embargo, en la Santa Cena, el que tenía hambre no lo dejaban comer. No.
Y tenían los dones. Y tenían todos los dones, varón. El Espíritu Santo se movía, se manifestaba. No estaban bajo el control de él. Porque, oiga bien, la marca y la señal de que una persona está bajo el control del Espíritu Santo es el fruto. Es el fruto. Es el fruto. Oye, es el fruto. Usted puede brincar, saltar. Oye, usted puede tener la fe de hacer que el cielo se abra y caiga fuego. Hice un carnal. Oye, hice un carnal. Porque el fruto y los dones son distintos. El fruto es que te identifica a ti en relación con Dios. Y en sumisión a Dios. Y en obediencia a su palabra. El don es para que Dios sea glorificado y para que la iglesia sea edificada. Eso aprendimos en el libro verde. ¿Eh? El libro verde, usted lo explicó. Sí, pero una cosa es que mucha gente se aferra a los dones. Ya. Tenazmente, mayormente los pentecostales. Se aferran tenazmente a los dones y se les va olvidando lo esencial, que es el fruto del Espíritu. Y Jesús dijo, por su fruto lo vas a conocer. Es la verdad. No, nada más. Pásame, por favor. Ah, sorry, ya, estoy loco. Siga leyendo, mi hermana. Pásame. Es de menta, ¿cierto, María? Sí. Cuando se planta un grano de arroz, maíz, frijol o cualquier otro, ¿sabe usted lo que produciría? La naturaleza definitiva está contenida en la semilla, con las condiciones apropiadas. El carácter de esa vida surgirá y se desarrollará hasta su plenitud. ¿qué quiere decir eso? Conforme a la naturaleza de la persona. Por ejemplo, la naturaleza de Dios. Usted no puede ser un chismoso si usted posee el Espíritu Santo. Y si lo eres, es un carnal o está fuera del control del Espíritu. Porque usted tiene que ser conforme a su naturaleza. Por eso es que están los atributos morales de Dios. ¿Me entiende? Entonces, Dios es amor. ¿Qué usted tiene que manifestar? Amore. Dios es gozo. ¿Qué usted tiene que manifestar? Dios es paz. ¿Qué usted tiene que manifestar? Mi paz, mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Porque hay cristianos que están siempre, que de que pasa algo, hermano, casi pierden la cabeza. Hay gente que me dicen a mí, tú no sientes, a ti no, como que no te duele nada, a ti como que no te importa. No, es que tú llegas a un grado de madurez que tú dices, espérate, tranquilo, calma. Vamos a ver cómo Dios va a resolver esto. No tú, Dios. Pero hay algunos que ya están jalando los cabellos. Que le llega la carta del Dios, le vamos mañana para allá y llévate los muebles con tú. Dios mío. Me llega una carta a veces en mi casa. Aló. Dios mío, quita el cama debajo de ti, Dios mío. Allá no, ¿cierto? No, lo más duro, Una carta me llegó así. que la gente se asusta. La gente se asusta. Lógico, La gente se asusta. cualquiera. La pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿A qué Dios es que usted le sirve? Como me dijeron en el pueblo, una muchacha hoy, tú siempre estás con una sonrisa, siempre estás riendo. Yo dije, oh, es Alex en control. Amén. Y se ríe. No, lo que pasa es que, oiga, entonces usted tiene que tenemos que parecernos a Jesús. Si no nos parecemos a Jesús, hay algún problema. Entonces usted tiene que buscar el problema que le está impidiendo a usted no parecerse a Jesús. Desobediencia. No hay sujeción a la voluntad del Espíritu. El Espíritu y tú tienen problemas porque tú no te quieres dejar sujetar, no te quieres sujetar. Y el Espíritu te está hablando y tú sigues tu rebelión, tu rebeldía. Los ayunos son pocos, la oración son pocos. Entonces pasamos el contrario, ¿no? El enemigo. Entonces, no, la carne va a crecer. Entonces va a ser un carnal. Porque o tú te espiritualizas y llega a la madurez, o tú te carnalizas y llega a la carnalidad total. ¿Me entiendes? Y yo lo digo así mismo, eso es lo que el Padre ha determinado, que seamos como Jesús. No hay otra línea. Si usted está en la iglesia o en la congregación haciendo y deshaciendo, hermano,
usted está caminando como otra persona y no como Cristo. Para que lo sepa, atrás, el cangrejo. ¿Me entiende? Entonces, conforme a su naturaleza tenemos que dar fruto. Por eso es Jesús que la vid y el higo, la uva y la aceituna, ¿qué se dice? El árbol de aceituna, olivo, no dan el mismo fruto, porque son de diferente naturaleza. ¿Están entendiendo? Entonces, el día que Dios te hizo nacer de nuevo, no hizo nacer de nuevo, tenemos ya que comenzar a crecer. Cristianos que con una locura, hermano, que tú dices, vea, si Jesucristo y Pablo estuvieran aquí en estos tiempos, aquí en la tierra. Yo lo digo así mismo, yo creo que la misma iglesia cogiera piedra y lo apedrearía. Porque es que la gente está lejos de la realidad de lo que es el Evangelio de Cristo. La gente está lejos, hermano, de lo que es el Evangelio de Jesucristo. La gente está viviendo es una religión. Mayormente están viviendo bajo una religión, no bajo un cristianismo de comunión y de fruto. ¿Quién es el labrador? El El Padre. Padre. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Cuando da fruto, ¿qué hace el labrador? Lo limpia para que lleve más frutos. Aleluya. Lo limpia. Pero si no da fruto, ¿qué hace el labrador? La racha está ahí mismo ya. El mocho está ahí mismo ya. ¿Pero por qué? Porque está mal usando un terreno y tú no estás dando fruto. Entonces, usted tiene que crecer y dar fruto. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? El padre hizo una inversión muy grande por medio de su hijo. Entonces, el padre quiere ver el fruto de esa inversión. Usted está tirando pleito, contienda, guerra allí, guerra aquí, y no se está ajustando a las normas. Bueno, llegará el momento donde el padre te va a poner en orden. Y de una manera drástica. Entonces, sigamos. El conocimiento. El reconocimiento de esta verdad es importante cuando se considera la vida espiritual. La vida nueva que Dios da en Jesús en su propia vida. ¿Qué? La vida nueva que Dios da en Jesús en su propia vida. Es su propia vida. Es su propia vida. Es su propia vida. Entonces, ¿cómo es que si yo y usted y yo? ¿Cómo es que si usted y yo? Porque no puedo decir yo y usted, porque ya dicen que estoy mal. El burro, ¿cómo es? El bueno por delante. Sí. Pero yo no entiendo primera persona. Y tengo que decir primera persona, me equivoco. En holandés también es así. ¿Me entiendes? Pero primera persona, gramaticalmente primera persona. Como usted mismo está hablando, tú refieres a alguien primero que usted. ¿Eh? Como usted es persona que habla, entonces no va a decir, empezar a sí mismo primero. No, pero es que comenzamos con primera persona siempre. ¿O me equivoco gramaticalmente? Parece lógico, pero ya eso es la regla. Que Dios da así. Es como una regla de etiqueta y protocolo. Ya, soy... Pero no gramatical. Ok. Ok. Entonces, ¿cómo es que Dios te da la vida de él a ti y a mí? Y no nos parecemos a él. No nos damos nuestra vida. No, que no nos parecemos a él, no nos estamos pareciendo. Porque él ya puso su vida en ti. Y en mí. Algo anda mal. Entonces viene lo que se llama, hay un problema de sujeción y de obediencia a la palabra. Hermano, vuelvo y repito. Si usted quiere ver gloria y éxito en su vida espiritual y desarrollo, obedezca a las escrituras para que usted pueda crecer. Porque la voluntad de Dios es que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Sigamos. Su vida también posee una naturaleza y un carácter propio. Páreme ahí. La vida de Dios posee naturaleza y carácter ¿qué? Propio. Entonces ese carácter se tiene que manifestar a través de nosotros cuando nosotros le obedecemos su palabra y estamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando esta nueva vida se nutre bajo condiciones espirituales apropiadas
crece y se desarrolla dentro de nosotros. Ok, bajo condiciones... Apropiadas. Eso, ¿de qué le habla bajo condiciones apropiadas? ¿De qué le está hablando? Sobre lo que el Señor nos Sobre el medio ambiente donde tiene que crecer. El ambiente saludable. Saludable. Hermano, si yo llego aquí como recién convertido y la hermana o el hermano, vamos a decir, entra un hermano y de que una hermana lo ve, se enamora de él. Y es recién convertido. No deja ni siquiera que dé fruto, lo corta ahí mismo. Después de que el hermano te enamoraba de él, el hermanito que está al lado de él es un chismoso. Ve que el otro siembra discordia y contienda. La pregunta que yo me hago, ¿qué voy a hacer yo como recién convertido? Yeah. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Por eso la iglesia tiene que tener un ambiente saludable. ¿Me doy a entender? Tiene que haber un ambiente saludable en la iglesia. De amor. Amados los unos a los otros. Como yo os he amado a vosotros. Y en esto conoceréis, los de afuera, que ustedes son mis discípulos. Cuando os améis los unos a los otros como yo os he amado a ustedes. Amén. Amén. Pero si la persona entra por ahí, por esa puerta, y lo que ve es un manicomio en la iglesia, hasta yo me voy. Hubo una pareja que se fue a esta iglesia porque una persona se levantó contra ellos y se puso que le quería dar golpe a la señora. Se levantó fuertemente contra ella. También hubo otra muchacha que Ellos se venía fueron de la aquí iglesia y no quisieron volver más. y dijo que que había una hermana aquí que hablaba de todo, no sé quién, y no quiere volver. Dijo, no, porque si habla mal de los mismos hermanos, que no hablarán de mí. Mira. Eso está bueno que suceda para que usted vea el daño que se hace. No, y no quiere volver. No, Pero esa es una piedra de tropiezo fuerte. no, pero tú sabes que esa persona va a tener que responderle a Dios por esa sangre. ¿Tú sabías eso? La gente, mira, los cristianos, hay mucha gente que coge esto como muy a la liviana, ¿eh? Pero si ellos supieran lo que le viene, hermano, Dios es justo. ¿Me entiendes? Y la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para salvar a las almas, no para que se pierdan. Y si usted pierde de tropiezo, si usted es piedra de tropiezo, prepárese que Dios tiene algo para usted. Se No, yo le digo arrepiéntese antes que se que hay acabe. que poner los ojos en Cristo. Y dice, no, yo sé, yo entiendo, y me gusta como el pastorado, pero yo no me siento confiada. O sea, y claro, yo decía, Dios, se está preparando en otra iglesia, pero dice que extraña aquí, pero no hay quien la saque de... No. Entonces yo le dije a ella Vamos que a orar. esperara que creciera No. un poquito Orar por espiritualmente ella. y después iba a No, entender. otra cosa que hay que entender, todo el que viene para esta iglesia va a tener guerra. Yeah. Porque una cosa, mire hermano, vuelvo y repito, esta no es la mejor iglesia. No, pero que se convirtió aquí, estaba recién convertida aquí. Hay que tener mucho cuidado con las almas, porque es que los Sí. objetivos son las almas. Hay que tener mucho cuidado con Ella las se almas. convirtió aquí. Eso fue pues para traerla aquí, se luchó y no volvió. Claro, el diablo no quiere con la mano cruzada, ¿no? Ataca. Pero hay de aquel. Ay, ay, ay. Se deja usar Si no la vuelve. Ya. Yo sé que tenemos mucha lucha, pero llegará el momento donde Dios o esas personas que hacen esa piedra de tropiezo, porque el Señor dice que el Padre ¿qué? Corta. Lo corta, ¿verdad? Llegará el momento donde esa persona o cambia, Sí, o se arrepiente. o se arrepiente y cambia, o Dios lo corta, porque piedra de tropiezo no puede ser para siempre. No. Entonces sigamos. Su vida también posee una naturaleza y un carácter propio. Cuando esta nueva vida se nutre bajo condiciones espirituales apropiadas, crece y se desarrolla dentro de nosotros, por lo que nos vamos volviendo más y más como Él. Nuestra responsabilidad consiste en ser sensibles al Espíritu Santo. Ah, páreme ahí. Amén. Nos vamos moviendo más y más como Él. ¿Cuándo? Cuando
caminamos conforme. Cuando obedecemos. Obedecemos. Y entonces cuando obedecemos vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Yo. Por eso que yo digo en los estudios es que usted aprende. Y es que el Señor le da ahí en el martillo de la conciencia para que usted cambie también. Ya. ¿Entiendes? En permitirle que controle y forme nuestra vida de acuerdo con su voluntad. Romanos 8, 5, 11, Gálatas 5, 25. Charlene, ¿puede ir a Romanos 8, 5 hasta el 11? Miguel, Gálatas 5, 25. ¿Qué dice? 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aló. Los que son de la carne piensan en qué. En las cosas de la carne, Y los que son del Espíritu piensan en qué. en las cosas del Espíritu. Y carne y espíritu no van. No. Entonces cuando tú ves personas que son piedras de tropiezo, personas que viven hablando lo que no tienen que hablar, que son unos chismosos, porque yo lo digo así mismo, yo aborrezco el chisme del diablo. Ya. ¿Me entiendes? El chisme del diablo, el que lo practica es un instrumento del diablo. Esa persona está bajo el poder y el dominio de Satanás. Eso fue lo que te dice ahí arriba, cuando un chisme ahí arriba. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el espiritual piensa en las cosas espirituales. Pero el carnal, ya usted sabe lo que anda haciendo. Y la obra de la carne lleva A la muerte. Sigamos. Aplicación. No, Es en la 6. Biblia. Porque el ocuparse de la carne, 5, 25. Con voz No, alta, no, hermanito. No, Ney. todavía no he terminado. Romanos 5, Romanos 8:5. 8, 5 hasta el 11. yeah. Versículo 6. Ney, sorry. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son, los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora viene, Hasta el 11, ¿verdad? sí, hasta el 11. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué? Y es natural que el creyente desarrolle la semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Y todo lo que es vivo tiene que crecer. Sí, pero lo ¿Por que hemos qué? estudiado ahora. Ahora, Para glorificar a Dios. Sí, pero conforme a lo que hemos estudiado. Porque usted posee su vida y su naturaleza. ya, Ok. su semejanza también se puede Entonces, hacer. conforme a la naturaleza tiene que. ¿Produce qué? ¿Usted lo leyó, mi hermana? ¿Quién? Yo. La hermana Oh, lo ok. dijo. La naturaleza. Distintiva, Porque discernimiento. tenemos nuestro propio carácter. No, No entiendo. óyeme. Dios su naturaleza, ¿verdad? Dios es la naturaleza. No. Dios, Dios. su esencia, su naturaleza. ¿Verdad? Ok. Ahora viene el punto que ahí hay una expresión de carácter, de fruto. Carácter propio. Ahora, sí, carácter propio. Ahora, como usted y yo tenemos la vida de Dios, su naturaleza, su Espíritu Santo, es lógico que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo. Es un mandamiento de Dios, sí, pero a causa de que poseemos el Espíritu. Como poseemos el Espíritu, poseemos su naturaleza. Como poseemos el Espíritu, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la vida de Él en nosotros. Amén. Entonces, lo normal, lo lógico es que usted produzca su carácter. Porque para eso fue dado. Porque el propósito es que seamos conformados a la voluntad de quién. De Dios. Parece mal, ¿eh? Que nos parezcamos a Jesús. Ya. Ese es el modelo que el Padre ha diseñado para nosotros. Entonces sigamos. Aplicación. Gálatas 5:25. Miguel. Dice el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Hay gente que no entienden eso, ¿eh? Hay gente que no entienden qué es crucificar la carne. Señor, el hombre espiritual no se domina, no se deja dominar de la carne. El hombre espiritual está bajo el control del espíritu. Eso es otra clase de existencia y de vida. Oye, ahí no hay que los deseos, nada de eso. Ahí es que el espíritu te dicta sí, sí, no, no. Tremendo. ¿Me entiendes? Por eso mucha gente no entiende qué es, por ejemplo, abstinencia, qué es que usted no fuma, no bebe, no le llama el pecado. Mucha gente no entiende eso. Lo que pasa es que usted anda en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Usted está caminando como uno de arriba aquí en la tierra. Como por ejemplo que alguien le haga rabia a uno y una vez dice, si pudiera. Pero uno trata como hay que... No, tranquilo, buscar la forma en amor, ¿me entiende? Entonces, usted está tan bajo el control del espíritu. Que uno no lo hace. No, que usted está caminando como uno de arriba. ¿Me entiende? Usted está caminando como uno de allá arriba del tercer cielo. Usted no está caminando como los naturales o como los carnales, no. Usted está caminando en la dimensión de allá arriba, aquí en la tierra. ¿Me entiende? Porque el espiritual piensa en qué. Las cosas del espíritu. Entonces, lo normal es que usted y yo produzcamos frutos. Diga. Por eso el Señor no encuentra a veces nosotros, personas que son carnales, le encuentra difícil para entender que Jesús dice, amad aún a tus enemigos. La carne no puede hacer eso. Oh, ¿Entiendes? Hay que ser espiritual para poder perdonar, Sí. para poder aún orar por sus enemigos. Sí. Entonces es un nivel que es espiritual. Y la gente, ¿cómo que yo puedo perdonar? La carne no lo hace, no lo puede. Imposible. Bueno, Entonces por eso hay que crecer. observa el ejemplo más grande, en la cruz del Calvario, lo injuriaban. Padre, Mira, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Es espiritual. Nada que ver con carne. ¿Está entendiendo? Por eso hay que crecer. ahora, por ejemplo, perdón, a veces nos preguntan a nosotros, pero ¿cómo ustedes aguantan tanto tiempo sin tener mujer? ¿Cómo ustedes aguantan eso? ¿No? Lo que pasa es que la gente no entiende No eso. entiendo porque Uno dice, lo que carne. pasa es que uno Carne. ora y ayuna. No, pero es que la gente, es que uno no está concentrado en... En eso. Ya. ¿Tú me entiendes? Porque Eso está concentrado. esa gente, por ejemplo, los colegas míos, le pasa una mujer por el lado y ellos no le están mirando. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque están pensando en eso. Sin embargo, yo estoy pensando en cómo agradar a Dios. Y así. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, ellos se encuentran raro que yo pase un día sin comer nada. No, yo no voy a beber agua, nada. Dicen, no, yo no puedo, me desmayo. No, la carne lo puede. No. ¿Está entendiendo? Entonces, lo que le estoy diciendo es que el hombre espiritual no está sujeto a las cosas de la carne, sino a las cosas del espíritu. Y piensa en las cosas del espíritu y camina conforme al espíritu. Ahora viene el punto que produce el fruto del espíritu. Entonces, se va creciendo en ese proceso hacia la madurez, a la semejanza de ¿quién? De Cristo. De Cristo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Tenemos la vida de Dios, su naturaleza. Entonces es lógico que produzcamos su carácter en nosotros. Amén. Sigamos. Ahora sí, aplicación. Sí. Encierre en un círculo la letra que corresponde a cada declaración correcta. La A. Cuando se nutre apropiadamente, la vida cristiana se desarrolla en semejanza a Cristo. Cuando se nutre, ¿qué? Apropiadamente. Hermano, si a ustedes no lo nutren apropiadamente, no hay un ambiente saludable, no hay desarrollo. no hay controles del espíritu, no hay palabra que se escudriñe. No, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo la persona se va a desarrollar? Usted ve que mucha gente está en la iglesia, en la congregación, y los que están es sentados quemando asientos. Muchos se tienen que ir a otra iglesia porque no le dan oportunidades, no se desarrollan, no hay un ambiente saludable para ellos. ¿Me entienden? Hay mucho celo ministerial, mucha guerra. ¿Me doy a entender? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se van a conformar a la imagen de Cristo si no hay una buena nutrición
si no hay un ambiente saludable. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Porque ahí se puede meter el enemigo y hacer muchas cosas en esa iglesia. Trae división en una iglesia. ¿Cuántas iglesias no se han dividido? ¿Eh? Y por tonterías. ¿Eh? Porque hay una cosa que se llama el egoísmo y los intereses personales de los líderes. Oye, porque hay unos que están embriagados por el poder, otros están embriagados por las riquezas, etcétera. Es triste, pero ¿cómo la persona se va a conformar a la imagen de Cristo si no hay una buena nutrición? No puede. No puede. Usted ve lo serio que es llevar esto a cabo. No es como... Diga. Por eso hay muchas personas que, por ejemplo, en una iglesia tú puedes saber quién es el pastor. Porque yo estaba en una iglesia que el pastor era muy orgulloso, entonces los miembros también muy orgullosos porque son nutridos así. Exactamente. ¿Entiendes? Tienen la misma La Sí. línea o... la misma línea, la forma de actuar, lo mismo, el Claro. querer condenar los ojos, así. Entonces, los líderes lo hacen y los... espíritu que... Sí, entonces que ellos también, caminan, ¿no? ellos son nutridos así. Exactamente. Con esa comida. Ahora, ¿a quién se están pareciendo? No a Dios, porque... ¿Y qué fruto están dando? Frutos amargos. Todo Agrio. agrio, yes. Sigamos. La E. Nuestra responsabilidad en el desarrollo de la vida espiritual consiste en responder a la obra del Espíritu Santo. Las D. La semejanza a Cristo es la expectativa normal de la nueva vida. Pero léame otra vez La D. La E. nuestra responsabilidad. En el desarrollo de la vida espiritual consiste en responder a la obra del Espíritu Santo. ¿Consiste en qué? Responder ¿A la obra de quién? del Espíritu Santo. Hermano, hay que espiritualizarse. Y le voy a decir un método muy bueno de espiritualizarse. Está en la tercera norma. Escudriñar. Primero, la primera norma es control del espíritu, ¿ok? La tercera norma es escudriñar, entender y aplicar. Pero ahora viene el punto. Mucho ayuno, mucha oración. Porque así usted tiene experiencia con Dios. Así usted se espiritualiza. Si usted quiere ver un cambio, usted quiere alguna prueba, coja una semana. Y usted vea, para que usted haga una prueba, coja una semana. Y diga, bueno, esta semana de 6 a 12 voy a orar, voy a buscar a Dios. De 6 a 12. Y usted verá que va a haber un cambio en usted. Y usted va a sentir presencia de Dios. Usted va a ver la diferencia. Porque la gente no ayuna ni ora. ¿Me entiende? Los cristianos hoy en día no oran. Hermano, usted tiene que espiritualizarse. ¿Cómo tú vas a obedecer al espíritu con la carne? Y no puede discernir. El ayuno rompe la carne. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Por eso yo dije, no. Cuando yo veo que la situación, yo no, me voy para el trabajo. Hoy no como nada, voy a beber agua nada más. ¿Me entiendes? Y Dios me ayuda. Cuando tú ayunas y oras, nada te llama la atención, nada te distrae. No, es que tú estás concentrado y tú ves que te espiritualizas y tú cambias tu forma de hablar, tu forma como tratar a la persona. Los temores tuyos se desvanecen. ¿Me entiendes? Entonces, es importante el ayuno y la oración. ¿Me entiendes? La obediencia a la palabra te va a llevar al control del Espíritu. ¿Me entiendes? El Espíritu Santo va a tomar control de ti cuando tú obedeces la palabra. Por eso es que es importante escudriñarla, entenderla y aplicarla. Pero cuando tú ayunas y oras en obediencia, hermano. Entonces, en obediencia, porque uno ayuna sin no estar en obediencia es peligroso. No, el Señor lo que te puede llevar a la liberación. ¿Me entiendes? A liberarte. Porque si tú tienes desobediencia, el Señor te lleva a que esa desobediencia sea eliminada en tu vida o no. Ya. Porque Pero ¿por qué la gente, algunos entran a un ayuno y salen como... más rabioso. ¿Qué pasó ahí? Es que no lo toman en serio. porque están No. ¿Estaba no. levantando hambre? No. No. O hasta... No. después de la- oye, Lo que pasa es que esa persona no ayunó debidamente. ok. Porque si tú Fue sales de un guiado, ayuno, Fue guiado. si tú sales de un ayuno, tú tienes que entender que
van a venir ataques, pero tú tienes que saber cómo lidiar con eso. Amén. Porque tú estás fortalecido por medio de la ayuda y la presencia del Espíritu Santo. Pero ahora viene el punto. Es que si usted está ayunando, usted tiene que estar ayunando conforme a la voluntad de Dios. El ayuno es de Dios. Y en la palabra. Y en la palabra, en obediencia. Vuelvo y repito, la clave está en la obediencia. El poder de la criatura es la sumisión a su creador. Cuando la gente desayuna se pone más humilde y más manso. Yeah, Más, lo- Siempre yo me doy cuenta que siempre antes de un ayuno viene un ataque y después del ayuno. se ponen más, Sí. más. Para mire, los que ayunan, yo sí lo puedo decir, los que ayunan saben que cuando usted termina un ayuno, prepárese. Sí, O cuando usted va a meterse en un ayuno profundo, prepárese. el diablo te manda una, para ¿Me que entiendes? tú- para bloquear Entonces, el ayuno. todo lo que el diablo le levanta a quien sea. Entonces, nuestra responsabilidad en el desarrollo de la vida espiritual, consiste en responder a la obra del Espíritu Santo. La semejanza a Cristo es la expectativa normal de la nueva vida. ¿Cómo fue? La semejanza a Cristo es la expectativa normal de la nueva vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se tiene que ver nuestra semejanza a Cristo. Ese es el fruto. Es que no No hay... tiene que verse, si no, Entonces, hay gente que dice que es difícil. Yo no lo veo así. Porque si Dios lo ha determinado es porque se puede. Claro. tenemos ayuda también. ¿Me entiendes? Si Dios si el Padre, Él no te da una carga que tú no puedas llevar. Ejemplo. Entonces, si no estamos viendo a Cristo en el hermanito, ¿qué vamos a hacer entonces? Se pone difícil cuando uno quiere quedarse obrando en la carne. Se hace difícil, claro. Va a la decadencia. Yeah. Usted ve que esto es serio. Es que no es que tenemos que parecernos a Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús. Esto no dice que yo predico, que usted canta, que la hermana... No. Es que usted tiene que parecerse a Jesús. el carácter. Todo tiene que girar alrededor de Jesús. Es duro cuando dicen, y fulanito es cristiano. ¿Dónde está el amor? Sigamos. La clase de vida que Dios da determina lo que ésta produce. Lógico, pues su naturaleza tiene que dar conforme a su naturaleza. Amén. Entonces, si usted es cristiano, nacido de nuevo, está bajo el control del Espíritu, usted vive por la palabra, eso quiere decir que usted tiene que dar ¿qué? Frutos Conforme a qué? a la palabra, a la vida de Cristo. A la conforme vida al de Dios. carácter de Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces, aquí no hay pero que valga. Aquí dice que no, es que tenemos que parecernos a Jesús. Cuando usted vaya entrando al cielo y usted se vea en los muros de la Nueva Jerusalén, ¿a quién usted va a ver? A Cristo. A Jesús. Y Dios no Cuando, va a ver por ejemplo, en el pasaporte celestial, ¿a quién usted va a ver? A Jesús. y el Padre si no nos se tiene que parece ver, a tiene que Jesús. ver a Jesús en nosotros. Así mismo es. Si no se parece a Jesús, devuelven para No entra. No, así es, fuego para atrás. Es a Jesús que tenemos que parecernos. ¿Aló? No, tú pareces el otro. No entra. Hay demoníaco, hay algo demoníaco en ti. Y el Señor lo dice en la parábola, hay una parábola que yo comprendí de las bodas, que el padre le dice, No está no dignamente. está dignamente, ¿quién te dejó entrar? ¿Cómo usted entró aquí? Échalo para afuera. Eso es porque no vio a Cristo en él. Ahí. Y a ver, Estaba antes de revestido que de ya Cristo. terminemos, Diga. yo estaba leyendo el libro de Mateo y al terminar, en una cita que yo dije, concha, con razón, esta gente todavía están en su error y van a seguir así. Y dice, Que tomaron el cuerpo. sí, el informe de los Sí, guardias. sí. Los propios fariseos, los sacerdotes, Ujú. confabularon y todavía, según dice la Biblia, todavía en este tiempo se mantiene esa afirmación Es así. de que los discípulos fue que tomaron el cuerpo de Jesús para decir que había Para eso le resucitado pagaron a los... a los guardias. No, sí. pero
yo lo No, que... pero lo que me sorprende es que todavía en estos No, y es así. se mantiene Se eso. mantiene Por ese- eso ellos dicen que Jesús No es el no Mesías. fue el que murió, que fue el que otro. Sí. Los ángeles que estaban en la tumba de Jesús. No, Mi gente, hay que crecer a su semejanza. No hay otra ruta. los judíos que se levantaban para crecer, ¿sabes? Para que seáis conforme a la semejanza de su Hijo. Amén. Entonces, la primera norma del crecimiento espiritual es, Nacer de nuevo. segundo, Contra el Espíritu Santo. tercero, Escudriñar las escrituras. Entender y aplicar la escritura. cuarto, Responsabilidad. Un buen ambiente, un buen Un ambiente. buen ambiente. quinto. Tomar nuestra responsabilidad. Tomar nuestra responsabilidad. ¿Y cómo permanecemos unidos a la vid? ¿Cómo permanecemos unidos a la Obedeciendo vid? su palabra. Por la obediencia. Permanecer en él, obedeciendo su palabra. ¿Y cuáles son los elementos del crecimiento espiritual? Nutrimiento por la palabra. Amén. Relaciones saludables entre los creyentes. Amén. La aplicación del conocimiento de la palabra. Amén. ¿Usted ve? Yo creo que, y hoy estudiamos a su semejanza, que conforme a la naturaleza que tú has recibido, así debe producir. Es un mandamiento de Dios, pero tenemos la vida de Dios y tenemos que crecer conforme a la vida y la voluntad de Dios. Entonces Dios le bendiga. Varón. Entonces el librito le está gustando. Mucho.